Buenas, en este video voy a hacer un repaso de lo que es la función cuadrática o al menos el análisis que estábamos trabajando en la clase. Entonces tenemos, lo que vamos a ver es la concavidad, las intersecciones, discriminante, el vértice, eje de simetría, monotonía, ámbito, representación tabular y la representación gráfica. Entonces recordemos que para lo que es la concavidad, o antes de iniciar este análisis tenemos que obtener los valores de A, B y C, ¿verdad? Sin eso no podemos hacer ese análisis. Entonces, recordemos que el valor de A es aquel valor que se encuentra a la par de la letra que está elevada a la 2, ¿verdad? En este caso, aquí está la X elevada a la 2, aquí está el 0,75, entonces ese es el valor de A. El valor de B es el que acompaña, o el número que acompaña a la X, a la 1 o a la X o a la letra nada más solita. Entonces, pues aquí no está ese término, entonces es donde agregamos el 0. Y el valor de C es aquel número que está solo, es decir, que no está acompañando a ninguna letra, como en este caso es el 15. Recuerden que, por ejemplo, si aquí no aparece el 0,75, sino que solo aparece el X a la 2, el valor de A sería 1, por ejemplo, ¿verdad? O si está negativo, menos 1, ¿verdad? Entonces, solo hay esos dos casos particulares, ¿verdad? Cuando solo está la letra, ya sea el X a la 2 o la X, pero no, entre comillas, no está el número acompañándolas, entonces recuerden que ahí colocamos un 1. Pero cuando del todo no está el término, por ejemplo en este caso que no está la X a la 1 o la X, ahí es donde colocamos el 0, ¿verdad? O si el todo no está el número solito, como en este caso no es el 15, ¿verdad? Entonces estaríamos colocando el 0, ¿verdad? Pero cuando el todo no está. El A nunca, nunca, nunca será 0, nunca, porque si el A vale 0, básicamente no tenemos una función cuadrática, tenemos otra cosa, tenemos una recta. Entonces por eso el valor de A nunca va a ser 0, ¿verdad? Nunca. Entonces recordemos que la concavidad depende del signo del A. Entonces, como el A en este caso es positivo, es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Una carita feliz. Entonces, cóncava hacia arriba porque el valor de A es positivo. Ya tengo concavidad. Entonces, voy con las intersecciones. Recuerden que tenemos dos intersecciones, la que es con el eje X y la que es con el eje Y. Las intersecciones, o cuando hablamos de intersección, es ver en dónde esa parábola toca al eje X, ¿verdad? O dónde esa parábola o esa curva va, ¿verdad? Y choca o pasa por el eje X y el eje Y. Entonces, recuerden que en este caso, como lo estábamos trabajando, era con la calculadora, que dependiendo del modelo de la calculadora, ¿verdad? Si era que podía ser un MODE 5.3 o un MODE 3.3 o menú alfa A 2.2, ¿verdad? Ya eso depende del modelo de la calculadora, ¿verdad? MODE o menú, ¿verdad? Porque son las opciones que nos da la calculadora. Tenemos que buscar donde diga ecuación, ya sea en español o en inglés. En este caso estamos resolviendo una ecuación polinómica, ¿verdad? Porque es un polinomio, una expresión algebraica. Y el grado es 2, ¿verdad? Es de grado 2 porque está elevado a la 2, ¿verdad? Entonces, pues esa es la intención, ¿verdad? Entonces ahí recuerden que depende del modelo de la calculadora. Pero es alguna de las opciones anteriores. Entonces para lo que es el eje X es con la calculadora, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Dependiendo del modelo, como ya lo dije. Entonces, ¿qué es lo que pide después de la calculadora? Bueno, les pide el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces recuerden que esto es ingresando. Ustedes escriben ahí 0.75 y le dan igual. Y automáticamente la calculadora toma ese valor y lo pone donde está la A, ¿verdad? O a la par de la A. Y donde dan el igual, no solamente hace eso, sino que ya pasa a la siguiente columna que sería para el valor de B. Y hace lo mismo, 0 igual y luego el C, ¿verdad? Primero el B y luego el C, que es 15,
escriben el 15, presionan igual y listo, le vuelven a dar igual, ¿verdad? Y en este caso, o en este ejemplo, nos da dos valores de x. O sea, nos damos cuenta que son dos valores porque aparece el x1 o x sub 1 y x sub 2, ¿verdad? Que para ver el x sub 2 le damos otra vez el igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, el x sub 1 a mí me dio menos 4,4721 y otros números. Me dio en decimales, igual puede dar con una expresión radical, o sea, no hay ningún problema. Aquí, o sea, estas intersecciones pueden ser cualquier número, puede ser una raíz, puede ser un número con expansión decimal, un número entero, una fracción, positivo, negativo, puede ser cualquier número. Pero en este caso en particular, y yo aquí lo puse como con rojo, en estos valores de x aparece una y al final. Entonces, en la clase vimos ejemplos en donde había una intersección o dos intersecciones. Bueno, aquí hay un tercer ejemplo en donde más bien cuando sale esta y, más bien decimos que no toca el eje X, es decir, que esa función cuadrática nunca va a pasar por el eje X, nunca lo va a tocar. Al finalizar vamos a ver la gráfica. Entonces, bueno, cuando nos encontramos esa y, tanto para el x1 como para el x2, porque así sería, de una vez decimos no toca al eje X, no hay intersección con el eje X. Y listo. Recuerden que nosotros ejemplos que habíamos visto, cuando hablamos de una intersección es un par ordenado, es decir, hay un X y hay un Y. En este caso, en el eje X, era el valor de X que nos daba la calculadora, coma 0. Pero como en este caso aparece esa Y, entonces no podemos poner ese par ordenado porque realmente no existe ese punto, ¿verdad? Esa intersección. Bueno, listo con el eje X. El eje Y es 0,c, es decir, 0,15. Recordemos que lo que viene son puras fórmulas. Entonces 0, y el valor de c, que en este caso c vale 15. Nada más hacemos la sustitución y ya tenemos la intersección con el eje Y. Luego tenemos el discriminante. Bueno, el discriminante recuerden que era la formulita b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c. Hago la sustitución respectiva, cambio la letra b en este caso por un 0, porque eso es lo que vale b. Este 2 del exponente lo mantengo, este menos lo mantengo, este 4 lo mantengo, porque eso es parte de la fórmula, o eso es de la fórmula. El valor de a, que es 0,75, aquí lo anoto, y el valor de c, que es 15, también lo anoto, y todo eso 0 a la 2 menos 4 por 0,75 por 15, todo eso ustedes lo ponen en la calculadora y en este caso nos da menos 45. Vean que aquí hay entonces un enlace, ¿verdad? Lo que habíamos visto también en los otros ejemplos, que si el discriminante es negativo, como en este caso no importa, el valor, ¿sí? Digamos, este número 45, puede ser cualquiera, pero con que sea negativo, ya estamos confirmando que en efecto no toca el eje X. Recordemos que si el discriminante es igual a 0, solo toca una vez, que es cuando la calculadora solo da un valor de X. Cuando el discriminante es positivo, toca dos veces, que es cuando la calculadora nos da dos valores, ¿verdad? Diferentes, obviamente. Entonces nos da dos valores. Pero cuando el discriminante es negativo, como en este caso, más bien decimos que no toca el eje X. Y es cuando la calculadora, pues al final, aparece esa Y. Entonces, ¿verdad? Para que vean ese enlace. Bueno, igual recuerden que el discriminante lo utilizamos para lo que sigue, que es el vértice. Entonces recuerden que para el vértice tenemos que encontrar la coordenada en X y la coordenada en Y, porque el vértice es como, yo tengo la curva y el vértice va a estar justo en el centro de esa curva, a la mitad de esa curva. Y de hecho el vértice me marca dónde esa función va subiendo y dónde va bajando, o dónde va bajando y dónde va subiendo. Ahora es en ese punto que es el vértice es donde sucede ese cambio de monotonía, que ya casi lo vemos. Que es ahí, en este vértice es donde sucede ese cambio, donde yo voy bajando, llego a ese vértice y ahora empiezo a subir. O
donde voy subiendo, llego al vértice, a ese punto, porque es un punto, y luego empiezo a bajar, ¿verdad? Entonces, ese es el vértice, ese punto está en el centro de la función. Y bueno, tenemos la fórmula para el x, que es menos b, entre 2 por a. Bueno, aquí obviamente porque, bueno, utilicé esta otra plataforma, no tenía para escribir una fracción, entonces igual recordemos que una fracción, y se supone que ustedes lo saben, una fracción es una división del numerador entre denominador, entonces igual es válido. Entonces menos b entre 2 por a. Entonces lo que hice fue sustituir, cambié la b por el 0, el menos lo mantengo porque es de la fórmula, 2 por a, que es 0.75, y bueno, pues todo eso lo puse en la calculadora y me dio 0. Luego el valor de y, que sería menos discriminante, que lo sacamos anteriormente, que el discriminante nos había dado menos 45, entonces sería menos de la fórmula, y el menos del discriminante 45, ¿verdad? Que nos dio menos 45, entre 4 por a. Ahí un detallito, chicos y chicas, ahí se me fue ese 2 por 0.75, pero no se preocupen, vamos a ver, les voy a confirmar nada más ese dato si lo puse bien. 45 entre 4 por 0.75, si eso sí da 15, entonces nada más aquí es como este detallito que era nada más de quitar, pero bueno, no pasa nada. Eso nos da 15, entonces ¿cuál sería la respuesta final? Pues el valor de x, y el valor de y, 15, este sería el vértice. Luego tenemos el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría, la monotonía y el ámbito, y pues si ya tenemos el vértice, que el valor de x es 0 y el valor de y es 15, ya tenemos lo demás. Porque con el x, o el x, este x del vértice, lo utilizamos para el eje de simetría y para la monotonía. Mientras que el valor de y del vértice lo utilizamos para el ámbito. Entonces, eje de simetría, pues yo aquí volví a anotar la fórmula, x es igual a menos b entre 2 por a, ¿verdad? La misma fórmula, eso nos da 0. Entonces el eje de simetría es x igual 0. El eje de simetría es una recta que parte a la parábola a la mitad. Es decir, el vértice es un punto que está a la mitad, el eje de simetría es una recta que está a la mitad, o que parte, es como si fuese un cuchillo, ¿verdad? Parte de esa gráfica a la mitad. Por eso es que coinciden, ¿verdad? El eje de simetría y el vértice para el valor de x coinciden, ¿verdad? Porque justamente están en la mitad o a la mitad. Luego tenemos lo que es la monotonía. Recuerden que la monotonía o régimen de variación, así también se llama, es donde esa función crece y donde decrece. Entonces recuerden que la monotonía depende de la concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces se utiliza el valor de x, entonces yo aquí lo puse, ¿verdad? Recuerden que si ya ustedes previamente lo han calculado, no tienen que hacerlo nuevamente, o sea, no es necesario, porque ya lo tienen, ya hicieron el cálculo. Entonces, ¿dónde es creciente? Bueno, aquí ahora me faltó el intervalo abierto, pero bueno, de menos b entre 2 por a hasta más infinito. Es decir, que en este pedacito, a partir del x de ese vértice hasta más infinito, esa función va creciendo. Es decir, es como si colocar un carrito ahí y ese carrito va subiendo la cuesta, digamos. Y el infinito es porque de ahí, recuerden que en la gráfica uno puede colocar una flechita y eso pues indica que ahí continúa, ¿verdad? Que va al infinito, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, es creciente en este intervalo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, cambiar el menos b entre 2a por un 0. ¿Por qué por 0? Porque eso era lo que nos había dado anteriormente, esa fórmula. Entonces va de 0 hasta más infinito. Vean que estos intervalos yo los dejo igual, el infinito yo lo dejo igual. ¿Y dónde es decreciente? Pues básicamente es como darle vuelta a este intervalo.
Si aquí iba de 0 a más infinito, pues ahora voy de menos infinito a 0, ¿verdad? Igual, pues ustedes utilizan la fórmula, si también lo quieren hacer así, ¿verdad? De menos infinito hasta menos b entre 2a, que esta fórmula era esta misma que se hizo o que se utilizó para el vértice, para encontrar el valor de x y que nos dio 0. Entonces, básicamente, esta sería donde la función es decreciente. Y listo, cuando es cóncava, bueno, en este caso es cóncava hacia arriba, pero cuando es cóncava hacia abajo, básicamente se utilizan las mismas fórmulas, pero más bien en este intervalo sería decreciente, ¿verdad? En este primero que anotamos sería decreciente y en el de abajo sería creciente. Eso es lo que cambia, ¿verdad? Entonces, cuando es cóncava hacia abajo. Pero igual, digamos, ustedes eso tienen que tener a mano. Cuando es cóncava hacia arriba, qué fórmulas utilizar. Cuando es cóncava hacia abajo, cuáles utilizar. Y finalmente, para terminar esta parte del análisis, tenemos el ámbito. El ámbito ya sería con el valor de y. Igual aquí cometí ese mismo error, ¿verdad? Ustedes omiten esta parte donde dice 2 por 0,75, ¿verdad? Esa parte la omiten. Y bueno, pues igual ya lo habíamos calculado, nos había dado 15. Y pues igual recuerden que el ámbito depende de la concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Como en este caso es cóncava hacia arriba, entonces de ahí tengo que va desde, y aquí sí va cerrado, en este paréntesis va cerrado, pero en los infinitos siempre va abierto, ¿verdad? Desde menos discriminante entre 4a hasta más infinito. Pero esta fórmula de menos discriminante entre 4a era esta misma que se había utilizado para encontrar el valor de y del vértice y que nos había dado 15. Entonces yo vengo, cambio todo esto donde está esta fórmula y yo lo cambio todo eso por un 15. Este más infinito yo lo mantengo y ya tengo lo que es el ámbito. Luego, bueno, recuerden que la función cuadrática tiene 3 representaciones. La representación algebraica, que es esta, f de x es igual a 15 más 0.75 x a la 2. Esa es la representación algebraica. Tenemos la representación tabular, que recuerden que la representación tabular es con menú 9, si es la calculadora reciente, o modo 7 o modo 3, ¿verdad? Ya eso sí depende de los modelos anteriores, ¿verdad? Pero recuerden que en este caso ustedes tienen que buscar donde diga tabla, ¿verdad? Ya sea en español y en inglés, pero lo que queremos crear es una tabla, entonces esa es la función o eso es lo que yo voy a buscar en la calculadora científica. Ya saben, ¿verdad? Yo siempre recomiendo, ¿verdad? Utilizar de menos 2, ¿verdad? Iniciar la tabla en menos 2, en un número negativo, y llegar a un número positivo, en este caso 2. Y yo quiero que vayan de 1 en 1, entonces recuerden que en inicio ustedes anotan menos 2 y presionan igual. En final o en fin presionan 2 y le dan igual. Y en paso presionan 1 y le dan igual. Le vuelven a dar igual y bueno, pues ya ahí se genera la tablita. La columna del x, la columna del f de x, que es lo mismo que y, ¿verdad? Y pues esos son los valores, esa es la tabla que ustedes tienen que copiar. Ustedes, cuando hacen la tablita, a ustedes les aparece, antes de esta columna del x, les sale como otra columna que dice 1, 2, 3, 4, 5. Esos números los pueden omitir. ¿Por qué? Porque eso es simplemente el número de línea, digamos, la calculadora les dice que esta es la línea 1, ¿verdad? Que es donde está el menos 2 y el 18, que esta es la línea 2, que es donde está el menos 1 y el 15,75, que esta es la línea 3, que es donde está el 0 y el 15, que esta es la línea 4 y la línea 5, ¿verdad? Entonces, esos números que salen antes de esta columna del x es simplemente el número como de línea. Entonces, esos números ustedes los pueden omitir. Lo que nos interesa es la columna del x y la columna del f de x.
Recuerden que en algunas calculadoras, principalmente las más recientes, les pido un g de x. Esa g de x no escribe nada, nada. Simplemente la ignoran presionando otra vez el igual, pero la ignoran, ¿verdad? Porque nosotros solo estamos trabajando una función, no dos, solo una. Entonces, bueno, esa sería la representación tabular. Y finalmente vamos a pasar a la representación gráfica. Lo que voy a hacer es ubicar los puntos en ese plano cartesiano, pero de las intersecciones. Bueno, en este caso sería solo colocar la del eje Y, porque con el eje X no hay. Voy a también anotar el vértice, pero resulta que es la misma que el eje Y que pues lo tenemos aquí que era 0,15. Entonces, chicos y chicas, recuerden que ya para la gráfica, para que sea lo más exacta posible, es necesario marcar las intersecciones con el eje X, con el eje y el vértice. Recuerden que la intersección con el eje X es simplemente ubicar ese punto sobre ese número, que si la intersección con el eje X fue 5, entonces yo en el eje X pongo o marco un puntito sobre el 5. Por ejemplo, que si en el eje Y fue en -3, entonces en el eje Y dibujo un puntito en -3, porque ahí es donde toca el eje X, ¿verdad? Al eje Y, perdón. Esa es como la idea de ubicar también las intersecciones en el plano cartesiano, ¿verdad? Que si se habla de intersección es porque ese puntito va a estar sobre el eje X o sobre el eje Y, ¿verdad? Y pues el vértice es ubicar un punto también, un punto como cualquiera de estos. Entonces, vean que aquí son valores muy altos, entonces podemos ir de 5 en 5 o de 10 en 10 o de 2 en 2, ¿verdad? Ya ahí depende de cada uno. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y detallazo, quité el internet un momento. Ahora sí. Bueno, tengo, ¿verdad? Bueno, mi GeoGebra, que es para graficar. Yo voy a ponerle, digamos, que vaya como de 5 en 5, ¿verdad? Entonces, eso ustedes también lo pueden utilizar en la casa, ¿verdad? Desde el teléfono o así en el navegador. De ahí, digamos, como para verificar la gráfica, ¿verdad? Que la gráfica está bien. Entonces, voy a ingresar en esta parte a la izquierda. Aquí yo voy ingresando el punto, entonces el primer punto, ¿verdad?, de la tabla era -2, bueno, escribo -2, y ahora el 18. Lo que hago es que le doy un enter y vean que aquí está el puntito, ¿verdad? -2,18. Entonces vean que el -2 viene como por aquí, ¿verdad? Si yo le hago como un zoom, aquí está el -2, yo empiezo a subir y aquí doblo, ¿verdad? Para llegar al 18. Entonces recuerden como la idea de ubicar puntos en el plano cartesiano, ¿verdad? Yo parto de este X y quiero llegar a este Y. Es decir, parto de -2 o inicio en -2 y quiero llegar a 18 en este caso. Entonces subo y luego doblo, ¿verdad? Y bueno, ahí en esa esquina va a estar el punto. Entonces ya tengo el primer punto. Luego otra vez aquí, vuelvo a ingresar. Bueno, podemos utilizar el teclado del teléfono, de la compu o el que aparece aquí. Entonces, -1,15.75 es el otro punto. Le doy enter y vean que por aquí está ese punto. Luego ingreso 0,15, le doy enter y ahí está. Y vean que este punto se ubica sobre el eje Y. Y pues en efecto, si recuerdan, un punto donde tocaba el eje Y era en 15, 0,15. Entonces vean que ahí está tocando justo al eje Y, en ese punto. Luego dibujo el punto 1,15.75, le doy enter y finalmente
2, ¿cuál era el otro? 2,18. Le doy enter. Entonces, ven que ya ubiqué los puntos en el plano cartesiano. Ya ahí los tengo todos. A ver, aquí yo le puedo hacer un poquito más de zoom. Vean 15, 15,5 y como por aquí ubican entonces al 15,75. ¿Verdad? Es un aproximado. Luego que, bueno, recuerden que lo que ustedes hacen ahora es unir estos puntos formando esa parábola. Aquí podemos ingresarlo nuevamente. Aquí en esta, donde íbamos agregando los puntos, podemos ingresar la función que era 15 más, bueno, primero y igual, ahora 15 más 0,75 x y por aquí está el elevado a la 2, entonces elevado a la 2. Le doy enter y vean que en efecto esa parábola pues pasa por esos puntos, ¿verdad? Y aquí vean que yo puedo seguir subiendo y subiendo y vean que esta función ahí sigue, ahí continúa, infinito y va subiendo, ¿verdad? Entonces, esta sería la función cuadrática y también verificamos que no toca el eje X, porque vean que el eje X, que voy a hacerle un poquito más bueno, para que vean mejor la parábola, ¿verdad? Entonces vean que este es mi eje X, el eje horizontal, y no está tocando, esta parábola no está tocando a ese eje X, ¿verdad? Solo al eje Y, y pues puede suceder, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra parábola. Ya le hicimos el análisis completo, ya le hicimos la tabla y esta sería su representación tabular. Recuerden que si al final logramos hacer examen, entonces, sí, pues yo en dado caso ya yo les pongo el plano cartesiano y todo eso, ¿verdad? Ustedes nada más ubican puntos y trazan esa gráfica. Y básicamente ese sería el resumen o el repaso de la función cuadrática.